amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Con poder resucitó. Iglesia y para la predicación del Evangelio. Cuando esto hace el creyente y la iglesia, el Señor se manifiesta de manera poderosa en el creyente y en la iglesia. Y la obra del Señor avanza. Algo que yo he visto, hermanos. Muchas veces nos esforzamos para hablar de una persona de Jesús, y ahí estamos insistiendo y luchando, compartiendo esa palabra. No pasa nada, no pasa nada. Pero cuando la iglesia está unida, está fortalecida, está consagrada, la iglesia está en buen ánimo, eso se da de una manera natural, porque la iglesia puede compartir de una manera libre, de una manera así, con libertad, su gozo, su alegría. Viene esa decisión de tomar la iniciativa para sencillamente compartir, sencillamente hablar, porque hay un buen ambiente. Es lo que vivía esta iglesia, estos cristianos, la iglesia aquí del libro de los Hechos. Entonces el Señor se manifestaba de una manera poderosa, y aunque había oposición, esto no era suficiente. Y entonces aquí vamos a ver la otra parte, lo que dice estos versículos 13 al 21. Les invito, hermanos, a abrir su Biblia ahí en el libro de los Hechos, y vamos a leer estos versículos que tenemos aquí en este párrafo. Continúa el capítulo, hay otras cosas que considerar ahí, pero entiendo que lo que tenemos aquí es suficiente para tener un mensaje en este día. Entonces, vamos a ver lo que estaban viviendo estos cristianos, la iglesia, lo que estaban viviendo los apóstoles y también las personas que se oponían ante lo que sucedía en la iglesia, en la vida de los cristianos. Vamos a leer, hermanos. Versículo 13. Dice así: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos de pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y por este tiempo que estamos aquí congregados. Gracias por la vida de mis hermanos, hermanas, los jóvenes, los niños, los que nos encontramos aquí. Gracias por la bendición tuya y la disposición que cada uno de mis hermanos ha presentado para estar aquí, glorificar tu nombre y aprender de tu palabra. Te ruego la bendición, la dirección, el poder de tu Espíritu Santo, de modo que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar a través de este párrafo, a través de este pasaje.
Te rogamos, Dios, tu misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Bueno, fíjense bien, anteriormente tenemos ahí que el Espíritu Santo usaba poderosamente al apóstol Pedro, al apóstol Juan, y ante la oposición, ellos no se intimaban, ellos no se asustaban. Recuerden que Pedro dijo, y Juan, ellos dijeron, como que si se hubieran puesto de acuerdo, pero era sentir que tenían en su corazón con respecto a Jesús, de manera que ellos dijeron, juzgad si es necesario obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habían visto a Jesús, habían visto su gloria, vivían su gloria, vivían ese poder, esa vida transformada, y eso era inevitable. Es como cuando a usted le pasa una experiencia muy grande, asombrosa, usted quiere compartir eso. Y lo que aquí los apóstoles habían vivido con Jesús, pues ellos no podían callar, y más porque se trataba del cambio, de la transformación de vida de las personas, que hablamos la vez pasada que el pueblo judío estaba desamparado, estaba descarriado, como ovejas que no tienen pastor. ¿Recuerdan eso? Unos sumidos en algunos vicios, otros sumidos en otros problemas de ocultismo, otros desamparados en las familias, problemas en los hogares, con los esposos, con los hijos, los jóvenes descarriados. Así estaba una buena parte del pueblo judío, pero oyeron el Evangelio y las cosas cambiaron, porque a estas alturas aquí en el libro de los Hechos, pues ya es otra cosa. Esto es lo que tenemos en el capítulo 3, capítulo 4, y ya estamos en el capítulo 5. Entonces, ahí también hablábamos acerca de la honestidad, de la sinceridad que debe tener la iglesia, que debe tener cada miembro de la iglesia, cada participante. En la mañana hablábamos acerca de la iglesia, en donde estuvimos viendo que es importante congregarse, porque así hacemos una familia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo la compró, la santificó, la purifica para Él, a fin de presentársela pura, limpia, delante de Él. Que no tenga mancha, que no tenga arruga. Es importante congregarse, no debe quedarse en casa, hay que congregarse en cuanto sea posible. Usted puede leer, cantar en su casa, pero aquí en la congregación lo hacemos todos, compartimos el gozo, compartimos nuestras necesidades, adoramos juntos, nos gozamos juntos aquí en la iglesia. Por eso es importante congregarse, y aquí la iglesia estaba unida, estaba firme. Esto lo vamos a ver aquí. Entonces, lo que estaba pasando ahí entre los apóstoles, la iglesia, los cristianos, y también aquellos que se oponían ante lo que hacían los hermanos, lo que hacía la iglesia, y lo que estaba sucediendo con algunos enfermos, y algunos que no eran sinceros delante del Señor. Dice ya en la última parte aquí, el versículo 11, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y ya el 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Algunos se apartaban de los discípulos y se apartaban de los opositores, de los sacerdotes. Había temor, porque cuando la iglesia está unida, está firme, el poder de Dios se impone, hermanos. En la vida del cristiano, el poder, la gracia de Dios se impone. Había un presidente, un rey, allá en Europa, que dice que
le tenía mucho temor, no le temía a los enemigos, a los enemigos donde tenían guerra, no había ningún problema con ellos. Este rey le temía a un predicador, porque cuando oraba sucedían cosas, Dios lo usaba. El miedo no estaba en los enemigos, el miedo estaba en ese predicador, en esos cristianos, porque el poder de Dios se manifestaba. Y aquí la gente se apartaba. Y podemos ver entonces esta primera parte del versículo 14, 15 y 16. Miren, cuando la iglesia toma la determinación, hermanos, así, una decisión determinante de vivir en el Señor y compartir el Evangelio, suceden muchas cosas, hermanos. Cuando usted toma la decisión, toma la iniciativa en el Señor, por el gozo que usted vive en Él, por esa paz que le ha dado, por esa comunión que nos permite tener y por esa familia que somos, cuando usted toma esa determinación por lo que está sucediendo en su vida, Dios se manifiesta. Dios lo usa. Y así como dijo el apóstol, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No se puede, hermanos. No se puede. Esa es una parte importante. La determinación, en la determinación de compartir el nombre de Jesús. Cuando esto hace la iglesia, ahí está la mano de Dios. Y nadie puede quitar esa mano. Eso es palpable. Y es lo que dice aquí, hermanos. Versículo 14. Mas el pueblo los alababa grandemente. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los apóstoles. Y eso de alabar ahí no es que los tenían aquí como algunos lo tienen aquí hasta arriba, no, sino los tenían en un aprecio muy alto, porque el mensaje que compartía realmente era el mensaje de Jesús, era el mensaje de Dios, el nombre de Jesús, y la gente cambiaba, la gente se rendía a Dios. Otra cosa dice, y los que creían en el Señor aumentaba más. Por eso, cuando se toma la determinación de compartir el nombre de Dios, va a haber fruto. La mano de Dios ahí va a estar. Está de acuerdo en que se comparta el nombre de Él. Y el versículo 15 dice, gran número así de hombres como de mujeres, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjense bien esto. Era esa experiencia que estaban viviendo ahí los cristianos y la sociedad judía, la comunidad judía, era tan impactante porque veía que ellos, que los apóstoles, que los cristianos oraban y la gente se convertía, los enfermos eran sanados, los que estaban endemoniados quedaban libres y creían. Crecía el número de creyentes porque habían tomado la determinación de compartir el nombre de Dios. Esto era innegable. Fíjense bien la forma, lo que una vez Jesús iba con rumbo a la casa de una persona para sanar a su enfermo, pero en el camino se cruzó una mujer que padecía ella de flujo de sangre y tenía 18 años. Entonces había una multitud que seguía a Jesús y ella quería acercarse ante él y ella decía, tan solo que yo toque el manto la punta del manto de su vestido, quedaré sana. Era tanta
su seguridad, tanta su fe, tanto su necesidad, que solo quería tocar la punta de su manto. Y lo hizo. Y cuando eso sucedió, Jesús dijo: ¿quién me tocó? Todos te tocan, dicen los discípulos. No, es que salió poder de mí. ¿Qué sale? Que sale poder de Dios. Entonces, esa era la impresión, la decisión de la multitud, que sacaban a sus enfermos a las calles porque sabían que por ahí iban a pasar los apóstoles predicándoles el evangelio. Y al predicar el evangelio, ¿qué sucedía? Creían y eran sanados. Entonces, había un asombro en las personas, que ellos al ver lo que sucedía, al escuchar el nombre de Dios, ellos se convertían. Pero esto es lo que hacía la iglesia. Esperaban ese momento, así como también aquel señor chaparrito llamado Zaqueo, cuando quiere estar con Jesús, quiere ver a Jesús, pero no le favorece su estatura. Y entonces él se sube a un árbol y sabe que va a pasar por ahí. Y pasó Jesús por ahí. Jesús lo vio y le dijo: bájate porque hoy voy a posar en tu casa. Y él, emocionado, bajó y lo llevó a su casa. Y después Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Israel, es del pueblo de Dios. Entonces, es realmente valeroso cuando usted y yo tomamos la determinación de compartir el nombre de Dios, por lo que Él ha hecho en su vida, por lo que está sucediendo en su vida. Aquí había júbilo, aquí había un gozo desbordante. Las personas, todas, no podían negar lo que estaba pasando. Se convertían a Jesús. Entonces, el mensaje no se detiene. Todos tienen oportunidad para recibir la bendición de Dios. Todos. Y el versículo 16, leemos por favor el versículo 16, y dice así, fíjense: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Miren, seguramente que los que venían de otras ciudades vecinas no eran judíos, pero no se les cerraban. Escuchaban el evangelio, lo que anunciaban los apóstoles, lo que compartían los cristianos. Era el nombre de Jesús, sencillamente, el nombre de Jesucristo, el evangelio que señala arrepentimiento, que señala confesión, o pide confesión de pecados. Y se les invita a las personas a profesar fe en Jesús, su fe en Jesús. Y es una fe salvadora, es una fe transformadora. La gente venía de las ciudades vecinas, de las ciudades extranjeras, venían, traían a sus enfermos y eran sanados. Eran sanados. El poder de Dios se manifiesta cuando la iglesia, cuando el cristiano ha determinado compartir el nombre de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Eso se da de una manera lógica. Se vuelve eso un estilo de vida. Escuché una vez en una ocasión que el Señor no nos manda a que nosotros de una manera obligada compartamos su nombre. Y lo escuché una vez. Pero cuando veo esto, es algo que no se puede evitar. Pero eso sucede cuando hay gozo. Eso sucede cuando hay determinación. Cuando la familia está preocupado por su familia, que no ha aceptado a Jesús, que no conoce a Jesús, esa persona que anda descarriado,
ese miembro del hogar que está en otros caminos, pero papá o mamá o el que ha creído en Cristo Jesús determina compartir el nombre del Señor, aquí está el Señor, aquí está la mano de Dios. Él es el que va a encargarse de hacer que esa palabra germine, haga efecto en el corazón de la persona. Pero el instrumento es usted. El instrumento es usted. Eso es muy importante. Esta es una primera parte. Tenemos la segunda parte, hermanos. En la determinación de proclamar el nombre de Dios, de proclamar el Evangelio de Jesucristo, la oposición es inevitable. Esto lo tenemos que aprender. Cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿qué va a haber? Oposición. Y aquí lo podemos ver, versículos 17 y 18. Vamos a leer. Versículos 17 y 18. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los pusieron allí en la cárcel pública, ya me imagino. En una ocasión, cuando en un pueblo estábamos compartiendo el Evangelio, a algunos de los hermanos de ahí de la comunidad los encarcelaron, precisamente porque habían recibido a Jesús, y allí la comunidad había construido una cárcel que estaba en medio es decir, estaba en un lugar a donde de aquel lado no había terreno baldío, de este lado, o sea, alrededor todo eso estaba libre. Y ese lugar, esa cárcel estaba enrejado en las cuatro paredes. Y la gente que pasaba, o sea, era el camino principal, toda la gente que pasaba pues veía a esos que estaban en la cárcel. Y algunos pues tenían lástima de ellos, otros los criticaban y otros los insultaban. Es decir, los habían exhibido, y es lo que había pasado aquí. Habían puesto en la cárcel pública a estos apóstoles, a Juan y a Pedro, para que se burlaran de ellos o para que escarmentaran, porque ya les habían dicho antes: ya no prediquen en ese nombre, ¿se acuerdan? Y la gente así dice. Pero hay algo que podemos ver aquí, que ahí está la mano de Dios. La mano de Dios nunca se va a apartar. ¿Quién es el que se opone ante el Evangelio? ¿Quién? ¿Quién es el que estorba para que la persona no crea? ¿Quién? ¿Quién estorba? Alguien estorba para que su familia o su vecino no crea en Jesús. Hay oposición. Cuando usted tiene todas las ganas de compartir el nombre del Señor y esa persona sea transformada, que crea, que deposite su fe en Jesús, hay oposición. Aquí los principales. Entonces, levantándose, ¿quién? El sumo sacerdote, el principal. El principal allí del grupo de los saduceos, de los fariseos, se levantó. Yo me acuerdo en una ocasión cuando estaba compartiendo el mensaje de Dios en un distrito, allí en la plaza, y era día de plaza, y yo tenía ahí un nylon en el suelo, allí en la plaza, un espacio, y puse libros de consejería, y puse Biblias, y estaba yo repartiendo folletos. Llegó una persona y me vio: ¿y qué haces aquí? Entonces yo le dije qué es lo que estaba haciendo, compartiendo folletos y libros de consejería para ayudar a las familias.
Y este se fue, y al ratito ya viene con el principal de la iglesia, y empezaron ahí, trajeron otros y a insultar. Y uno agarró una punta del lule y otro, y aquí toma tus cosas o nos llevamos. Pues sí, me llevo mis cosas. Pero, ¿qué hay? Oposición. Hay oposición. El enemigo no quiere que su familia crea. Hay gente que no le apetece el evangelio. Y aquí dice, la secta de los saduceos se llenaron de celos, de coraje, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero ahí está la mano de Dios. La mano de Dios nunca se va a apartar. Nunca vemos a Jesús huyendo. Nunca vemos a Jesús corriendo. No vemos a Jesús ahí peleando, sacando el machete. Nunca vemos a Jesús ahí. Cuando él ya se tomó, llegó el momento de ser entregado, y Judas con los sacerdotes y con los soldados romanos lo llevaron, y empezó el maltrato, empezó el insulto y todo aquello que se vivió hasta la cruz. Él no dijo nada. Estas palabras pronunció: perdónalos porque no saben qué hacer. Y otras palabras dijo ahí en la cruz. Al que estaba crucificado a un lado de él y que le reconoció como Salvador, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces él no se opuso. Él no estuvo peleando. Entonces, anunciamos el evangelio por determinación, porque lo hemos decidido, porque el Señor ha impactado nuestra vida, ha transformado nuestra mente, nuestro corazón, y ahora nos conduce, nos pastorea, todo el tiempo nos está llevando con su palabra, todo el tiempo, mis hermanos. Miren, 66 libros, y es mensaje de la palabra de Dios. Y si usted lee Génesis, va a ser edificado. Y usted lee algún libro de los profetas, va a ser edificado, va a ver la mano de Dios, va a vivir el mensaje de Dios. Y usted lee el Nuevo Testamento, cualquier carta, cualquier evangelio usted puede leer, va a ser edificado. El Señor lo va a llevar a través de su palabra en un proceso de santificación, para que usted viva su relación con Él, esa relación, esa comunión. Esa relación con Él es algo semejante. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes y su servidor no nos conocíamos, y más porque yo soy de otro estado. No nos conocimos. Ustedes no sabían de mí, yo no sabía de ustedes. Pero el Señor llegó a nuestro corazón y ahora estamos aquí congregados. Yo les comparto la palabra, ustedes escuchan, comemos juntos, platicamos y vivimos una ¿qué? Relación. Una amistad. Es lo que vivimos, una amistad, una relación. Platicamos, nos entendemos. Bueno, eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Él estableció una ¿qué? Relación. Una relación de fe, una relación espiritual, en donde usted puede platicar con Él, usted puede leer su palabra y entender lo que Él está diciendo. Eso hace que nosotros entendamos, que crezcamos, que disfrutemos de esa comunión, de esa relación, de esa vida que Él nos ha dado, porque nada es comparable, nada absolutamente no se puede comparar esta vida que Dios nos ha dado con la que nosotros teníamos. Porque cuando no conocíamos al Señor, nuestra quincena, nuestro dinero volaba así volaba en cosas no provechosas o hasta destructivas.
cuando conocemos al Señor, Él nos hizo libres de muchas cosas. Y ahora Él nos ha ayudado a poner orden en nuestra vida y orden en nuestro hogar. Debe haber orden en nuestro hogar. Quizá todavía no está al 100, pero seguimos. El Señor nos enseña, mantenemos esa relación. Él sigue trabajando con nosotros y poco a poco vamos avanzando. ¿Sí, hermanos? Entonces, con base a esa relación, compartimos nuestro gozo a las personas. ¿En medio de qué? De oposición. Ahí está la mano de Dios. Siempre va a estar ahí la mano de Dios. A esto los pusieron en la cárcel. Ahora yo les digo que ahí está la mano de Dios porque vemos la otra parte. La otra parte, hermanos. Y bueno, vemos estos versículos 17 y 18, que entonces compartimos el nombre de Dios y lo que va a haber es oposición. Va a haber tribulación, va a haber persecución, alguien va a criticar, otro se va a oponer, quizá alguno va a agredir. Es probable, no siempre sucede así, pero hay lugares a donde los han corrido de sus tierras, los han sacado de su pueblo. No queremos ese mensaje aquí, pero bueno, el Señor ahí está, siempre va a estar ahí, y es importante tomar la determinación. La última parte que tenemos aquí, versículo 19, 20 y 21. Leemos, por favor. Dice así: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Fíjense bien, la mano de Dios está ahí. Cuando hay decisión, cuando hay determinación, ahí está el Señor. Y esto el apóstol Pablo y los apóstoles Pablo, Santiago, todos los que participaron en la formación del Nuevo Testamento, todos ellos hablan de la mano de Dios. Pablo cuando enseña a los corintios, él dice: me propuse no saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Y en otra parte a los colosenses les enseña diciendo, dice: por lo cual enseñamos a todo hombre, amonestando, exhortando, con la finalidad de presentar perfectamente a todo hombre a Cristo Jesús. Presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, la cual luchamos poderosamente sabiendo que Cristo está con nosotros. Vamos en el nombre del Señor. La determinación del Señor, ahí está. Entonces, cuando hay determinación, ahí está el Señor incluido. Y cuando el Señor está ahí entre nosotros, el lenguaje que nosotros usamos, hermanos, va a ser el lenguaje del Señor. Va a ser su palabra. Usted va a hablar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces aquí podemos ver la mano de Dios. En la determinación de proclamar el nombre de Jesús está su autoridad. Y eso es poder de Dios. Aquí un ángel del Señor. No dice el ángel del Señor, un ángel del Señor. Dice: abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y dijo: vayan, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué es lo que van a anunciar ellos? No van a decir así fueron tratados, maltratados y estuvieron exilidos allí en la cárcel y pasaron frío y esto y aquello. No se van a ocupar en eso. Van a compartir
la mano de Dios. Porque yo recuerdo en una ocasión, hermanos, cuando un hermano llegó ya como a las 10 de la noche, ya era hora de descansar, y me dijo, el hermano, era un diácono de la iglesia, me dijo, ¿sabes que tal hermano ya se va, tal hermano está enfermo y ya se va para su casa? Entonces, ¿por qué no lo vamos a ver? Y él estaba en la terminal de autobuses que va rumbo a su pueblo. Entonces, pues yo ya quería dormir, y es más, ya me estaba preparando. Pero el hermano insistió, y así, en la forma en que me habló, pues vamos, y ahí vamos. Y a esa hora nos fuimos caminando, caminamos como aproximadamente 1 hora para llegar a la terminal. Y cuando llegamos, pues era 10:30. Ya preguntamos a él y a su esposa que cómo estaban. Y dice, pues sigo igual, y ya me voy. Entonces ya le compartimos la palabra del Señor y oramos. Y estábamos orando ahí con ellos, el hermano y el matrimonio. Y yo sentía que atrás de mí alguien estaba y que tenía algo en su mano listo para darme en la cabeza. Bueno, yo seguí orando. Y el hermano oró. Pues sí, pues llevamos un buen tiempo. Y más que el hermano oraba largamente. Terminamos de orar. Y volteé. Y estaba el velador ahí. Con un cabo de pico. Así que tenía como bastón. ¿Qué están haciendo? Dijo. No, pues venimos a orar aquí por nuestro hermano. Eso aquí no se hace. Aquí se van a quedar. Y cerró la entrada. Cerró la entrada. Y yo iba en una camiseta solamente. Estas camisetas. En ese entonces era bien joven. Una camiseta. Y eso era diciembre, tiempo de frío. Y el hermano también, pues pensamos en regresar por otro. Bueno. Dieron las 11, las 12, el frío estaba intenso. Ya vi que ahí había un petate, tomé el petate, lo tendí. Y ahora sí, de espalda a espalda con el hermano para darnos calor. Pero dieron las 2, dieron las 3, y el frío intenso. Algo que yo vi ahí, aparte de que Dios nos libró de ese golpe que nos pudo haber dado el velador. Yo, ahí acostados en el suelo, en ese petate pequeño, y dándonos calor de espalda a espalda, algo que yo sentí ahí fue un manto celestial. Como que si estuviéramos dentro de una cúpula. Porque sí hacía frío y se sentía. Pero cuando salimos afuera, cuando ya abrió el velador a las 5 de la mañana, y salimos, el frío estaba, pero no sé a cuántos grados, a 1 grado o 2 grados bajo cero. Ahí vimos la mano de Dios. Y aquí se manifestó la mano de Dios. Porque algo que precisa, mis hermanos, es vivir ese gozo en Cristo y compartir ese gozo en Cristo. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? 20. Dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta Biblia. ¿Qué sucede cuando una persona recibe a Jesús? ¿Qué sucede? Aquí dice que la gente, Dios los ama, se convierte en Él, su vida es transformada, su visión de vida es diferente. Hay cambios. Por eso hay que hablar.
Por eso hay que tomar la determinación. El mensaje de Jesucristo es lo que se debe compartir. Las personas deben tener oportunidad de oír. Las personas deben conocer el nombre de Jesús. ¿A través de quién, mis hermanos? Aquí los instrumentos eran los apóstoles. Pero más adelante podemos ver que el Espíritu Santo, porque ya los hermanos ya se habían acomodado en el templo, comían, oraban, estaban juntos y entonces el Espíritu Santo dijo: no está bien lo que está pasando aquí. Hizo un alboroto, una persecución ahí, y unos se fueron para Italia y otros se fueron a diferentes partes, se esparcieron, pero a donde quiera que iban, ¿qué hacían? Predicaban el nombre de Jesús. Predicaban el nombre de Jesús. Y de una manera natural. No tenían programas de evangelismo. No tenían programas de evangelismo. El evangelio se predicaba. El nombre de Jesús era conocido. La gente creía. Hasta los extranjeros venían y recibían bendición. Porque la iglesia había determinado compartir el nombre de Jesús. Cuando la iglesia se da al Señor, cuando el creyente se da al Señor, el Señor se da a nosotros. Es lo que tenemos aquí. Y ya en el versículo 21 dice: habiendo oído esto, leemos, hermanos, habiendo oído esto, el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué enseñaban? La palabra del Señor. El poder de Dios en ellos. El propósito de Jesús al venir a este mundo. Y había mucho gozo. Continúa esto, hermano. Continúa esto. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, yo les animo, mis hermanos, para que como iglesia determinemos, allá donde está usted, en compartir el nombre del Señor. ¿Sabe qué va a traer en usted? Mucho gozo. Va a haber gozo. Porque si no compartimos el nombre del Señor, se vuelve la vida cristiana como una costumbre. Hasta nos da sueño. Como luego dicen los niños, me aburro. Sí. Pero cuando mantenemos ese gozo y tomamos la determinación, Dios va a hacer una cosa asombrosa, así como lo hacía aquí. Que la gente no podía quedar dentro de su casa con su enfermo, sino que lo sacaban a la calle, por si pasaban los apóstoles, al menos su sombra les pegara. Compartamos el nombre del Señor. Avivemos nuestro gozo. Demos gracias a Dios porque Él llegó a nuestro corazón. Sí, hermanos, vamos a orar. Les invito a ponerse de pie y oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento, en este tiempo, porque cuánto nos es necesario vivir nuestra comunión contigo, vivir lo que tú has hecho en nuestra vida y compartir ese gozo, así como lo hacían la iglesia y los apóstoles, de tal manera que todos los que oían creían, y aún los extranjeros recibían la oportunidad de escuchar el evangelio y creer en el nombre de Jesús. Y ahora, en nuestro tiempo, te rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos des la fortaleza, que haya en nosotros la determinación, la decisión de vivir nuestra comunión contigo y compartir tu palabra. Porque esto traerá viveza, traerá mucho gozo en nosotros. Y gracias, Dios, porque llegaste a nuestro corazón. Gracias porque tú eres el que obra, el que tiene interés por nosotros y por los nuestros. Te bendecimos
Te suplicamos que como iglesia tú nos guíes, tú nos uses. En el nombre de Jesús.